Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en dos de los más conocidos textos sobre la Segunda Guerra Mundial, Los hornos de Hitler y Los diarios de Ana Frank. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. El presente libro es un testimonio, pues no reúne los requisitos de una crónica de una sobreviviente de los campos de concentración nazi de Auschwitz y Birkenau. Nombres de no grata memoria, pues resumen quizás el punto más bajo de la crueldad y el fanatismo humano. Si la realidad se impone sobre la fantasía, resulta estrujante la profunda oscuridad que puede esconder el alma humana. La doctora Olga Lengyel escribe sus experiencias en los nombrados campos de exterminio desde su llegada hasta la liberación. Sus detalladas descripciones comprenden en su totalidad el libro. Su intención es compartir su experiencia para que el futuro no nos tome por sorpresa. Análisis. Los hornos de Hitler es un libro que está escalofriante. El libro comienza de la siguiente manera: mea culpa, fue por culpa mía, mea máxima culpa. No puedo acallar mi remordimiento por ser, en parte, responsable de la muerte de mis padres y de mis dos hijos. El mundo comprende que no tenía por qué saberlo, pero en el fondo de mi corazón persiste el sentimiento terrible de que pudiera haberlo salvado, de que acaso me hubiese sido posible. Corría el año 1944, casi 5 después de que Hitler invadió Polonia. La Gestapo lo gobernaba todo, y Alemania se estaba refocilando con el botín del continente, porque 2/3 de Europa habían quedado bajo las garras del Tercer Reich. Vivíamos en Cluj, ciudad de 100.000 habitantes, que era la capital de Transilvania. Había pertenecido antes a Rumanía, pero el Laudo de Viena, de 1940, la había anexado a Hungría, otra de las naciones satélites del nuevo orden. Mi marido, Miklos Lengyel, era director de su propio hospital, el Sanatorio del Dr. Lengyel, moderno establecimiento de 2 pisos y 70 camas, que habíamos construido en 1938. La familia, médicos de renombre en la comunidad, recibían en su casa a un mayor nazi que solo buscaba platicar, pero que siempre les contaba lo que hacían los alemanes a la población enemiga y opositora al nazismo. Esto, al matrimonio le parecían nada más que fantasías. Lamentablemente, no sabían que lo iban a experimentar en carne propia. Después de que un supuesto amigo de la familia, el Dr. Osbach, los traicionara y les quitara sus posesiones a cambio de la posibilidad de salvar la vida de la familia, y así evitar ser denunciados a los SS por ser judíos, el marido de la autora es llamado para ser trasladado a Alemania, según para ayudar a los nazis ante la escasez de médicos. La reacción de la autora es pedir poder acompañar a su esposo. Este será, según las propias palabras de la autora, su primer gran error. A partir de aquí, se narra lo brutal de lo que significaba el traslado en tren hacia los campos de concentración. A la llegada al campo de concentración, nuestra protagonista comete, lo que ella denomina, su segundo gran error: mandar al lado izquierdo a sus hijos y a sus padres, durante la selección que se hacía a la llegada de los prisioneros para su disposición, ya sea para los campos de trabajo forzado o la cámara de gas. Huelga decir que, el lado izquierdo representaba ir directamente a la cámara de gas. Así arranca todo un testimonio sobre la serie de atrocidades que hacían los nazis en los campos de exterminio, desde los trabajos forzados, las golpizas, prostitución, los experimentos químicos y genéticos, la selección diaria para ir a la cámara de gas, etc. Pero también es un testimonio sobre lo que conlleva la resignificación de la muerte y su consecuente resistencia a ella, y, para muestra, un botón: no éramos héroes, ni pretendíamos pasar por tales. No merecimos ninguna condecoración del Congreso, ni cruz de guerra, ni cruces de la victoria. Era cierto que emprendíamos misiones de lo más arriesgado, pero la muerte y el llamado peligro de muerte tenían un significado muy distinto para las que vivíamos en Auschwitz-Birkenau. La muerte estaba siempre con nosotros, porque podíamos entrar en cualquiera de las elecciones que se realizaban cada día. Una sola inclinación de cabeza podría significar para nosotras la sentencia de muerte. El llegar tarde a la formación para pasar revista podría dar pie a que nos diesen un bofetón, o también a que el guardián de las SS montase en cólera, empuñase su Luger y nos dejase en el sitio de un disparo. La idea de la muerte se había convertido en materia de nuestra misma sangre. Sabíamos que teníamos que morir, pasara lo que pasase. Nos matarían en las cámaras de gas, nos incinerarían, nos ahorcarían, o también pudieron fusilarnos. Pero los miembros del movimiento de resistencia sabíamos, por lo menos, que si moríamos, pereceríamos luchando por algo.
Y continúa en páginas siguientes. Al principio, poco era lo que sabía de la índole de la empresa en que estaba tomando parte, pero me constaba que hacía algo útil. Aquello bastaba para darme ánimos. Ya no me dejaba deprimir por crisis de desesperanza. Hasta me violentaba para comer lo suficiente y estar en condiciones de seguir luchando. Comer y no debilitarse constituía también una forma de resistencia. Vivíamos para resistir y resistíamos para vivir. Sinopsis. Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciantes judíos alemanes emigrados a Ámsterdam en 1933, se ocultaron de la Gestapo en una buhardilla anexa al edificio donde el padre de Anna tenía sus oficinas. Eran 8 personas y permanecieron recluidas desde junio de 1942 hasta agosto de 1944, fecha en que fueron detenidos y enviados a campos de concentración. En ese lugar y en las más precarias condiciones, Anna, a la sazón, una niña de 13 años, escribió su estremecedor diario, un testimonio único en su género sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias de la propia Anna y sus acompañantes. Anna murió en el campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945. Su diario nunca morirá. Análisis. El diario de Anna Frank está, no sé cómo calificarlo. El diario comienza el día 2 de junio de 1942 y termina el día 1 de agosto de 1944. Algunas entradas del diario tienen agregados revisionistas por parte de la autora. Esto habla de un ejercicio de relectura y reescritura considerable para su edad, que aporta cierta calidad literaria. Además, la pluma de Anna destila ciertos atisbos de humor, lo que convierte a la lectura, a ratos, en entretenida. Para quien busque un texto testimonial sobre lo acontecido durante la Segunda Guerra Mundial, no es un libro referente sobre tal conflicto. En realidad, más bien es un testimonio sobre los roces que suceden durante el hacinamiento, en un entorno de creciente escasez y temor a ser asesinado. Dado que el diario, como mecanismo narrativo, siempre se narra desde primera persona, muestra la evolución y reflexiones de un adolescente de los 13 a los 15 años. Al respecto, los temas que abarca se pueden resumir en primeros amores, despertar sexual y, sobre todo, rebeldía, particularmente contra los padres y un par de miembros agregados en el escondite que no pertenecen a la familia Frank. Profundizando un poco, narra con especial atención la relación áspera de Anna con su madre. Si se pudiera dividir el diario, diría que contiene 3 partes. En la primera, Anna, como piensa que no tiene una amiga de verdad, le hablará a su diario como si fuese su amiga. Al diario lo nombra Kitty. En esta parte, se narran las vivencias previas de Anna a la citación hecha por parte de la SS a su hermana mayor, su adolescencia y el creciente hostigamiento y segregación hacia los judíos en Holanda, terminando con el escondite de la familia Frank en su casa de atrás, para no cumplir con la cita de la SS, porque saben lo que eso significa. En la segunda parte, que es el grueso del libro, se narran las vicisitudes de la nueva vida cotidiana de la familia Frank durante el encierro. Las pocas noticias que les llegan sobre la guerra, sobre lo que hacen los alemanes con los judíos, el temor por ser capturados en las múltiples búsquedas que hacen los SS o por ser descubiertos por ladrones, el miedo a perecer en algún bombardeo, lo que harán si los ingleses invaden Holanda o si los alemanes evacúan Ámsterdam, y, especialmente, los conflictos que tiene Anna con los diferentes miembros del encierro por su carácter rebelde. En este sentido, se pueden resumir los conflictos en el siguiente pasaje. ¿A dónde iríamos a parar? A veces me pongo a pensar, no habrá nadie que pueda entenderme, que pueda ver más allá de esa ingratitud, más allá del ser o no ser judío, y ver en mí tan solo a esa chica de 14 años, que tiene una inmensa necesidad de divertirse un rato despreocupadamente. No lo sé, y es algo de lo que no podría hablar con nadie, porque sé que me pondría a llorar. El llanto es capaz de proporcionar alivio, pero tiene que haber alguien con quien llorar. La tercera parte arranca cuando la familia Frank está a punto de ser descubierta, ya que unos ladrones entraron a robar y la familia tuvo que ahuyentarlos. Entonces, ahora el encierro adquiere también matices de vigilancia, por si alguien se vuelve a acercar a la casa de atrás. Entretanto, Anna aquí reflexiona sobre las relaciones amorosas, la educación sexual, el matrimonio y el papel de la mujer en la sociedad. Además, deja claras sus intenciones de estudiar periodismo y llegar a ser una gran escritora. Lamentablemente, como sabemos, esto nunca llegará a ser realidad. Para finalizar, he de decir que, en realidad, la mayor parte del tiempo que me llevó la lectura, no lo disfruté. Creo que, gran parte del texto, es aburrido.
Aunque, los momentos más reflexivos de Ana, cercanos al final, los disfruté bastante. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.